Ahora bien, hay una parte en este tema del ISSSTE de los trabajadores del Estado que se retiraron, que se pensionaron a través de las leyes, de los cambios que se hicieron, por ejemplo, con el señor Calderón, el presidente Calderón, que fueron completamente regresivas, y la gente se pregunta, ¿en estos cambios nos considerarán también por lo menos en el tema de algún tipo de compensación, porque hay una reducción brutal a sus pensiones? Presidente, sería mi primera pregunta. Gracias. En todo lo que tiene que ver con pensiones, considero que hemos avanzado. 2020 se hicieron 2 reformas importantes. Una, para que los empresarios aporten más, que se incrementen las cuotas de las empresas para los fondos de pensiones de los trabajadores, del apartado A, los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Esto hay que reconocerlo porque fue una decisión voluntaria de los empresarios. Estaban tan conscientes de que la reforma de Zedillo era de lo más injusto que podía haber en contra de los trabajadores, que ellos mismos tomaron la decisión de ayudar, no de hacerse cargo de todo, porque el deterioro era bárbaro. O sea, aquí se puso un ejemplo, un trabajador que recibía 10,000 pesos, al jubilarse iba a obtener 3,000. Esa era la reforma de Zedillo. Entonces ellos aportan más y progresivamente, en vez de recibir 3,000, van a recibir 5,000. Esa ya es una reforma, es un avance. Nosotros propusimos reducir el cobro de las comisiones, que eran altísimas, porque no había control. Lo cierto es, Hacienda estaba tomada, todo el gobierno estaba tomado por un grupo. No teníamos un gobierno para todos los mexicanos, era un gobierno para una minoría. Entonces hacían lo que querían. Entonces le permitían a las AFORES cobrar comisiones elevadísimas, las más altas del mundo. Durante años estuvieron así. Entonces se hizo una reforma, no querían, pero se convencieron los administradores de las AFORES y se bajaron las comisiones. A partir de que entró en vigor esa reforma, se han ahorrado como 40, 50 mil millones de pesos. Y se calcula que para el 2030 el ahorro, nada más por la reducción de comisiones, va a llegar a 160 mil millones de pesos. Aún con eso, ese trabajador que recibía 10,000 iba a jubilarse con 6,000. Por eso se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que va a entrar en vigor el día 1 de julio. Ya se está constituyendo el fideicomiso en el Banco de México. 1 de julio ya se va a poder pagar la compensación a ese trabajador que con la ley Zedillo iba a recibir 3,000 y que con lo que hemos hecho aumentó a 6,000, ahora se le va a compensar con 4,000 para que reciba los 10,000 que obtendría al jubilarse. Eso ya a partir del día 1. Ya se creó el fondo de pensiones. Ya nos van a informar a principios de julio, a finales de este mes. Van a venir aquí de cuánto es el fondo, cómo se va a ir alimentando el fondo para compensar a todos los trabajadores. Eso es un avance importante. Bueno, esto ayuda tanto a trabajadores del apartado A y el apartado B, a los trabajadores pensionados. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, ellos plantean, sobre todo los maestros y en especial los de la CENTE, nos plantearon 3 cosas. Uno, el que se reduzca la edad de jubilación, o sea, porque con la ley Calderón se aumentó la edad de jubilación. Pusieron una tabla especial y aun cuando ya se tengan 28 años de servicio de una maestra y 30 años de servicio de un maestro, si no cumplen una determinada edad, 56 años, no pueden jubilarse con el 100% de sus ingresos. Bueno, lo segundo, que quieren cambiar UMAS por salario mínimo. Y lo tercero es que no quieren
a las AFORES, que no quieren cuentas individualizadas. Esos fueron los planteamientos. ¿Qué significa la reforma que se llevó a cabo? Que vamos a reducir la edad de jubilación. O va a quedar en 28, va a quedar en 30, pero sin ese complemento sobre la edad que desaparece. Va a quedar como estaba antes de la reforma del 2007. Hasta ahí me comprometí. Esa es la iniciativa. Lo que tiene que ver con UMAS y salario mínimo se va a analizar. Eso ya corresponde al próximo gobierno y queda también a discusión lo de las cuentas individualizadas, si se regresa al sistema en el que el gobierno manejaba las pensiones y no mediante AFORES. Entonces, esto lo pueden explicar los que tienen más elementos y como van a venir a fines de este mes, principios, a ya decir, este es el fondo, ya se constituyó el fideicomiso, esto es para reparar el daño causado por esa reforma de Zedillo y la reforma de Calderón, y así va a funcionar y entra en vigor para los que se van jubilando desde el 1 de julio del apartado A. Entonces, vamos a pedirles a ellos, ¿no? Creo que eso es lo que me estás planteando. Sí, presidente, y lo que acaba de comentar sobre el ISSSTE, porque hay gente que pregunta específicamente sobre esto, ¿qué se va a cambiar? Usted ya aclara que se va a quedar igual a como estaba en los términos para las jubilaciones, si habrá algunos cambios, más cambios o si no, ¿y qué pasa si con la gente, con los trabajadores, trabajadoras que se pensionaron con este tipo de medidas que pues fueron diezmados en sus ingresos, en su retiro, si ellos si ya de plano con estos cambios quedarán así como con estas afectaciones, o habrá esperanza de recuperación por lo menos de algo de lo que les quitaron? Esto usted considera que ya por estos meses que terminan se pudiera considerar algo, o ya de plano el próximo gobierno? Yo ya cierro mandato, ya no me da tiempo. Además, no puedo comprometer recursos hacia el futuro porque se tienen que dejar finanzas públicas sanas, eso también lo vamos a informar en su momento, para que la presidenta electa y luego presidenta constitucional tenga todo el poder, finanzas públicas sanas, porque eso es importantísimo. No andar pidiendo prestado, recurriendo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para que nos ponga condiciones. No, se equivocaron y ojalá y algún día lo reconozcan, quienes se precipitaron cuando la pandemia y se les hizo fácil bajo el mismo modelo contratar deuda y nosotros no lo hicimos. Entonces nosotros no tenemos un endeudamiento excesivo. Ya les adelanto que el crecimiento de la deuda durante nuestro gobierno es menor al crecimiento de la deuda del gobierno de Felipe Calderón y del licenciado Peña, menor. Y esto se mide de acuerdo al Producto Interno Bruto. Ellos incrementaron 7 puntos en promedio y nosotros estamos luchando por que sean 5 o 5.5, es decir, dejar 2 puntos del producto, que son como 600, 700 mil millones de pesos de reserva, por lo que se pueda necesitar. No se va a requerir, consideramos, pero hay que actuar de manera precavida, sobre todo pensando en las elecciones de Estados Unidos, no en el proceso de elección. Yo no veo que haya ninguna inestabilidad económica, ninguna crisis hasta noviembre, diciembre, que pasen las elecciones. Pero sí, como sucede a veces, cuando llegan los nuevos gobiernos, llevan a cabo políticas de ajuste y esas políticas de ajuste sí tienen un impacto. Y cuando se trata de la economía de Estados Unidos, pues se impactan en el mundo, y si tenemos una relación económica
cercana, como sucede, somos socios comerciales y está muy integrada nuestra economía a la de ellos a la nuestra. Entonces sí puede haber algún factor de inestabilidad económica, financiera, y por eso hay que blindar la economía mexicana. Y no hay mejor forma que dejarles márgenes a quienes van a manejar la economía y la política económica hacia adelante. Entonces, por eso ya nosotros no vamos a invertir más, ya estamos cerrando, ya estamos concluyendo las obras. Afortunadamente tenemos presupuesto para cerrar en todas las obras. Tenemos 15, 17 proyectos estratégicos con los ingenieros militares, todos tienen presupuesto.